Bien, recapitulando entonces. En el texto de Una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, van a encontrar una serie de referencias, especialmente una de ellas, que nos sirve para pensar cómo el sujeto es efecto de los significantes provenientes del campo del otro. Allí dice Lacan, esta referencia es una referencia muy citada e incluso diríamos que podría ser una referencia ineludible para pensar la condición de sujeto. Allí dice Lacan que la condición de sujeto del inconsciente, depende de aquello que tenga lugar en el campo del otro. Y sitúa así la dependencia constitucional del sujeto respecto del otro. Nos plantea entonces que va a realizar un esquema, que se lo conoce como el esquema L. Allí vamos a encontrar una versión reducida y simplificada en el texto de Una cuestión preliminar. En este apartado con Freud hay una versión reducida o simplificada, pero luego a lo largo de la cursada vamos a poder una y otra vez revisar las diferentes versiones más completas de este esquema. Este esquema se conoce como el esquema L y yo voy a pasar a trabajarlo un poquito aquí en el pizarrón para que tengan ustedes una aproximación inicial a lo que Lacan nos quiere plantear allí. Nos dice, entre otras cosas, que este esquema sería la formulación científica de la relación con ese gran otro del sujeto, ¿no? Vamos a identificar un poco cuáles son los elementos intervinientes en este esquema que se conoce como el esquema L o Z, dado su imaginarización, digamos. Pero bueno, la mejor manera de referirse a él es llamarlo por su nombre, es decir, como esquema L. Allí dice Lacan, ustedes van a ver que es un esquema que consta de 4 líneas vectorizadas, es decir, con una dirección, 3 de las cuales son líneas continuas, ininterrumpidas, y una, la última en desarrollarse, es una línea interrumpida, es decir, que se desarrolla de manera continua durante la primera mitad y la segunda parte de esa línea se ve como interrumpida y por ende es simbolizada con una sucesión de puntos. Lacan dice que partimos de un sujeto que todavía no podría ser llamado sujeto del inconsciente ni sujeto del psicoanálisis, sino que lo va a denominar de manera un tanto presuntuosa como sujeto en su inefable y estúpida existencia. El matema para ese sujeto en su inefable y estúpida existencia, más adelante también lo va a denominar sujeto mítico del goce, como un sujeto antecedente a la entrada en función de los efectos del lenguaje. Ese sujeto en su inefable y estúpida existencia, o sujeto mítico del goce, Lacan lo va a simbolizar con el matema de la S sin tachar, de la S sin barrar. Esta S sin barrar también se presenta como homofonía en francés, la S en francés y el es en alemán, como homofonía del ello freudiano, que en alemán se escribe y se pronuncia así, ¿no? El das Ich, das Es del yo y el ello nos presenta de alguna manera la escritura de lo que sería
el ello freudiano. En este caso, Lacan se remite a un ello primordial, es decir, a un ello que antecede a la entrada en función de la represión fundante del aparato psíquico. Entonces, este sujeto en su inefable y estúpida existencia es homofónico de ese ello primordial, con lo cual estamos pensando en un sujeto, como decíamos recién, un sujeto mítico, un sujeto que antecede a la incidencia del lenguaje. De allí parte un primer vector, o una primera línea vectorizada, hacia el primer semejante, el primer objeto con el cual se encuentra ese sujeto en su inefable y estúpida existencia. Esto ustedes lo van a ver trabajado de manera un poco más compleja en la próxima clase, cuando vean el estadio del espejo y puedan profundizar en la función, digamos, que tiene esta primera asimilación de la imagen del semejante, de la imagen del otro, como imagen propia. Pero bueno, no vamos a adelantar contenidos, sino simplemente como para entender que ese otro, que ese A que tenemos aquí, es el otro del cuerpo del semejante, de la imagen corporal de cualquiera de nuestros semejantes. Respecto de ese primer movimiento, se produce un segundo movimiento por el cual el sujeto en su inefable y estúpida existencia se precipita a identificarse con la imagen especular, por supuesto, del otro, y asumir esa imagen especular como si fuese su propio yo. Esta sería la matriz identificatoria fundante de lo que con Freud conocíamos como el narcisismo. Narcisismo primario, por supuesto. Lacan sostiene que lo que convalida, que lo que legitima esa identificación siempre proviene del campo de lo simbólico. Es decir, que si no disponemos de el gran otro de la cultura, el gran otro del lenguaje, para que sancione, para que legitime esa identificación, no pasaríamos nunca más que del estadio animal de reconocimiento de un congénere de la misma especie. En el estadio del espejo, esto se plantea como el infante se vuelve hacia la figura que representa o que encarna a ese gran otro del lenguaje y solicita su sanción simbólica, la sanción simbólica de esa identificación. Aquí vamos a encontrar entonces el gran otro del lenguaje, el gran otro de tesorero de los significantes, tesorero de todo el conjunto de significantes. Esa es la versión simplificada, ¿no? Como una suerte de Z que podemos ver ahí, que excluye la parte que a nosotros más nos va a interesar conversar en esta clase, ¿no? Que es cómo todo ese movimiento termina resonando, termina repercutiendo en la división subjetiva de ese es primordial, de esa S que vemos allí arriba sin barradura todavía. El discurso del otro es lo que condiciona aquello que tiene lugar en nuestro sujeto primordial, en nuestro sujeto sin incidencia del lenguaje.
A partir de las incidencias del lenguaje, toda esta estructura comienza a desarrollarse de manera tal que el mensaje proveniente del otro, los significantes provenientes del otro, encuentran siempre como límite a su asunción, digamos, a su reconocimiento por parte del sujeto, la barrera de lo imaginario, la barrera del sentido, la barrera del significado, la barrera de las identificaciones. Lo imaginario le hace de velo a esa determinación subjetiva proveniente del otro a través de los significantes, y por ende Lacan sitúa esta línea como partida, como interrumpida, y luego como algo que se asemejaría bastante a la idea del inconsciente reprimido freudiano, es decir, algo de lo cual el sujeto no puede obtener reconocimiento alguno. Bien, hasta allí una primer formulación de lo que sería el esquema L o Z. Por supuesto, ese recorrido lo que nos marca en ese, si todo esto se desarrolla de la manera como venimos conversando, lo que nos marca es la incidencia del lenguaje sobre ese sujeto primordial del goce o el sujeto primordial de la satisfacción. Esa incidencia del lenguaje daría lugar a que ya no hablemos del es freudiano primordial, sino del sujeto del psicoanálisis o del sujeto del inconsciente, o el sujeto dividido o el sujeto barrado. Bien. Vemos entonces que tanto el yo, en este caso vamos a decirle el yo moi, ¿no? El yo imaginario, el yo de las identificaciones imaginarias, el yo que se construye en reflexión especular a la imagen del otro. Tanto el yo moi, el yo imaginario, toma su forma a partir del otro pequeño, del pequeño otro, del semejante. Así es también como el sujeto depende a su vez de lo que tiene lugar en A. Esta es otra versión. Esta suerte de quiasma, de entrecruzamiento, que se forma entre la dependencia subjetiva del sujeto del inconsciente respecto de lo que tiene lugar en el otro del lenguaje, y del yo moi respecto de lo que tiene lugar en el campo especular de sus semejantes. De allí que se establezca otra diferenciación importante de situar, que en el material que tenemos para hoy lo van a encontrar fundamentalmente en la conferencia El sentido de un retorno a Freud en el psicoanálisis, en el punto D, que voy a pasar a leerles enseguida como para que podamos situar este doble movimiento de reconocimiento y de desconocimiento que tenemos en juego en el esquema L, y también lo van a ver luego en el estadio del espejo. Es decir que así como tenemos un yo moi que se forma a imagen y semejanza del pequeño otro, de la imagen de nuestro semejante,
tenemos un sujeto que depende para su constitución subjetiva del gran otro de los significantes, del gran otro de la cultura. Este sujeto del inconsciente es también referenciado por lo que sería en Lacan la concepción, la noción del yo-ye, que pasaremos en un momentito a explicar. El punto que les comentaba de la conferencia de Lacan, que se titula El sentido de un retorno a Freud, dice lo siguiente. Dice, a partir de esto, ahora estamos en condiciones de formular el sentido de la revolución freudiana. El sujeto inconsciente es excéntrico al yo. Aquí lo podemos ubicar de esta manera, ¿no? El sujeto del inconsciente es excéntrico al yo, que aquí estaría situado en la asunción de la imagen del otro como propia, o la imagen especular como propia. Dice Lacan, no desconocemos que desde hace mucho tiempo se distingue entre un yo y el yo, una diferencia que la lengua francesa hace aparecer más claramente como aquella entre el yo, moi, y el yo-ye. El paso de uno a otro se produce en la dialéctica hegeliana a costa de que el yo se abandone a sí mismo en el saber absoluto. Aquí en el esquema sería por este vector. Que el yo moi se abandone a sí mismo, se despoje a sí mismo en el saber absoluto que por esta vía se podría producir. Es un Lacan temprano todavía. Pero lo esencial del descubrimiento freudiano consiste, dice Lacan, en que ese paso solo puede tener lugar sobre el eje de la excentricidad. De aquí hacia aquí. El eje de la excentricidad sería este eje. Sobre el eje de la excentricidad. Este también es el sentido importante y verdadero de la tercera fase de la obra de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que llega a expresarse en la nueva tópica Yo y Ello. Bien. ¿Por qué decimos entonces que hay una diferencia fundamental entre lo que sería la estructura del yo moi, yo imaginario, yo resultante de las identificaciones especulares del yo con el semejante, con el yo-ye? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Dónde veríamos plasmada claramente esa diferencia? ¿O de qué manera podríamos explicar claramente esa diferencia? Este yo, el yo-ye, es puramente simbólico. Es decir, que no se remite a ninguna identificación imaginaria. No hay ninguna entidad imaginaria que pueda plasmarlo de manera unívoca. Es decir, que mientras le preguntamos a alguien cómo es su forma de ser, probablemente nos responda con una serie de identificaciones imaginarias. Soy así, soy asá, hago esto, hago lo otro, me gusta esto, me gusta aquello. En tanto y en cuanto le preguntamos a alguien quién habla y ese alguien nos responde solamente yo, nos responde desde un lugar puramente simbólico. Por eso se dice que este yo-ye es básicamente lo que en lingüística se llamaría un shifter o un indicador de persona o de lugar, un indicador de quién habla. Pero respecto de ese yo no vamos a encontrar a nadie que pueda encarnarnos de manera tal que no se preste al equívoco. El ejemplo muy burdo que se me ocurre para esto es si suena el portero en este momento o suena el teléfono y alguien pregunta quién habla y del otro lado me dicen yo, no sé en lo más mínimo
nada acerca del yo moi. Es una estructura o es un enunciado puramente simbólico. ¿Mm? Este esquemita nos sirve también para pensar la crítica que termina realizando Lacan a lo que sería la teoría de la comunicación, tan vigente por ese entonces y quizás un poco reformulada en los últimos tiempos, pero aún así sin encontrar su punto de apoyo en estas enseñanzas que nos va a demostrar Lacan. Según la teoría de la comunicación clásica, el emisor emite su mensaje y ese mensaje llega al receptor. Entonces, el receptor es pasivo, recibe un mensaje que proviene de un emisor. Esa sería la teoría simple, clásica de la comunicación. Lacan dice que a nivel del inconsciente se produce algo distinto. La frase que utiliza Lacan para remitirse a eso es la siguiente. Dice, el emisor recibe del receptor su propio mensaje, pero invertido. El emisor recibe del receptor su propio mensaje, pero invertido. O, en otros términos, dice, el sujeto recibe del otro su propio mensaje, pero invertido. ¿Qué nos quiere decir Lacan con esto? Es lo mismo que nos viene planteando a través del esquema L. Es decir, el sujeto recibe del otro su propio mensaje, su mensaje que ha salido de aquí y ha pasado por el eje imaginario del sentido para llegar a hacerse reconocer en el campo del otro, pero invertidamente. Lacan pone el ejemplo de que si yo digo tú eres mi mujer, estoy diciendo al mismo tiempo que yo soy tu hombre, por ejemplo, ¿no? Pone el ejemplo de la dialéctica del amo y esclavo. Si el amo dice tú eres mi esclavo, está diciendo al mismo tiempo yo soy tu amo. Es decir que darle ese mensaje o emitir esa pronunciación respecto del lugar del otro implica también un pronunciamiento respecto de su propia posición en el discurso. Para esto se me ocurre traer un ejemplo de la historia de la literatura, un tanto gracioso, se podría decir, ¿no? Lo tomé de acá de este libro de Edgardo Cosarinski que se llama El Museo del Chisme y dice lo siguiente. En una fecha que ya nadie podrá precisar, llegan al mismo tiempo ante la puerta giratoria de un hotel madrileño Ramón del Valle Inclán y Benavente. Ambos vacilan ante ella, inseguros de a quién corresponde la precedencia. Finalmente, Valle Inclán, impaciente, airado, pasa mascullando. Cito: yo no le cedo el paso a ningún puto. Benavente, sumiso, sonriente, murmura: yo sí.
¿Por qué esto puede servir para entender que a nivel del sujeto del inconsciente, el sujeto recibe su propio mensaje pero invertido? O de manera invertida. Porque ¿quién fue en este episodio el que introdujo o el que se dirigió al otro para hacer reconocer un término, una palabra, un significante? Ofensivo en este caso, una injuria. El primer individuo del Valle Inclán es quien profiere el término, es quien instala, es quien se dirige al otro para hacer reconocer ese término. ¿Y qué obtiene del otro? Una sanción de lo que ha sido su propia relación con ese término. Yo, sí. Tiene estructura de chiste, tiene estructura con cierta gracia, pero le devuelve al sujeto que introduce el término